Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations y hoy les traigo lo que sería una tercera parte del tema de los Reyes Magos. Aunque no hablaré de estos tres sujetos, sino que hablaré de Herodes el Grande, aquel sanguinario personaje que, sintiéndose amenazado por el supuesto nuevo rey de los judíos que había nacido en Belén, decide asesinar a todos los niños de ese pueblo y sus alrededores. Así que, comenzamos. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, que es celebrado en muchos de nuestros países haciendo bromas y engaños a las personas descuidadas e ilusas. Casualmente, el origen de esta tradición tiene como base otro engaño que ha sido creído al pie de la letra por muchos creyentes confiados e ingenuos. Me refiero a la matanza de los santos inocentes, descrita por Mateo en su Evangelio. Después de que los tres magos de Oriente visitaron a Jesús, sucede lo siguiente. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En el video anterior les conté que los magos habían acordado con Herodes confirmarle, después de su visita a Jesús, si la profecía de su nacimiento era cierta, lo cual no hacen, porque según las marihuanadas de Mateo, en un sueño, los magos fueron avisados por revelación divina que no volvieran con Herodes, así que regresaron a su tierra por otro camino. No, Luis, no fueron marihuanadas de Mateo. Fue un mensaje enviado por Dios en un sueño. Sí, Borrego. Como siempre, Dios y sus métodos totalmente imprácticos. Dios quería salvar a Jesús de la ira de Herodes. Sí, claro, pero como siempre, el remedio sale peor que la enfermedad. Como ya vimos en el video anterior, cuando Herodes, después de esperarlos un tiempo y de no ver el regreso de los magos, se dio cuenta de que había sido burlado y se enojó mucho. Debido a esto, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Pero Jesús se salvó. Ah, sí, claro. ¿Y cuántos niños murieron asesinados en Belén por la furia de Herodes? Pues, según cálculos, dicen que fueron entre 20 y 30. Sí, eso dicen los que estudian estas historias. Pero es muy probable que fuesen muchos más. Mateo 16 nos dice que fueron muertos los niños de Belén y en todos sus alrededores, por lo que esta cifra debió ser mucho mayor. Además, considerando que obviamente no se esperaría que los padres de los niños accedieran de brazos cruzados a esta macabra orden, es de esperarse que hubo también muchos adultos asesinados. Entonces, como vemos aquí, a Dios no le importó la muerte de todas esas personas. Bueno, él ya sabía que todo eso iba a suceder. ¡Wow! Dios tiene la mente bastante retorcida. Sus planes de amor siempre incluyen episodios de muerte y terror. Y la matanza no acaba aquí. José y su familia estuvieron un tiempo en Egipto, hasta que Herodes murió. Se asume que durante ese periodo, las órdenes de Herodes estaban vigentes, y cada niño que naciera o transitara por Belén sería ajusticiado. Así que se calcula un total de más de 60 muertos, cifra que para la época era una verdadera carnicería. Pero extrañamente, no hay ninguna referencia histórica sobre este horroroso crimen que de seguro hubiera sido un acontecimiento impactante y muy notorio. Digo, no todos los días se asesinan a la totalidad de bebés de un pueblo y sus alrededores. Hay un silencio total de todos los historiadores de la época, bien sean romanos o judíos. Inclusive el mismo Flavio Josefo, tan famoso Flavio Josefo porque parece que es el único historiador que conocen los aleluyos, ya que es el único que mencionan cuando tratan de probar la existencia de Jesús. Bueno, como sea, la cosa es que este personaje, que describió en sus obras con minuciosidad la vida, decisiones y asesinatos de Herodes el Grande, no escribió nada sobre este suceso. El único documento que describe este crimen
es el Evangelio de Mateo. Nadie más lo menciona a pesar de su importancia. Incluso Lucas, que nos cuenta con detalles los acontecimientos ocurridos alrededor del nacimiento de Jesús, tampoco escribió nada sobre esta masacre, ni sobre los magos de Oriente, ni estrellas GPS o viajes del Mesías y su familia a Egipto, etc. Nada. Es muy extraño que los crímenes supuestamente cometidos en Belén no hubiesen tenido impacto en Jerusalén y en sus historiadores, ya que entre estos dos pueblos solo hay unos 8 o 9 kilómetros de distancia. Es curioso que José, al enterarse de que los niños de Belén serían asesinados, no le haya avisado a nadie del pueblo. ¿Qué clase de persona tan egoísta puede ser José que huye sin alentar ni siquiera a una sola persona? Lo que pasó es que salieron deprisa y no les dio tiempo de avisar a nadie. Ay, Borrego, te aseguro que no salieron huyendo en un Ferrari a toda velocidad. Lo más seguro es que hayan usado un burro o un caballo, no lo sé. ¿Crees tú, Borrego, que en todo el camino no pudieron decirle a nadie lo que pasaría para que corrieran la noticia? Mira, todo este invento de Mateo de asesinar niños y mandar a Jesús a Egipto era porque uno de los pasatiempos favoritos de Mateo era mentir de forma descarada para cumplir las profecías del Antiguo Testamento en sus historias y así justificar la existencia de Jesús. Por ejemplo, hay un versículo en el libro de Oseas que Mateo usó con este fin. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este versículo en Oseas se refiere a que el pueblo de Israel es llamado por Dios de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Pero resulta que Mateo, en su alucinante cabeza, ve en este versículo otra ocasión más para hacer cumplir, según él, una profecía más. Por eso se inventa un supuesto viaje de Jesús a Egipto y escribió lo siguiente. Mateo 2 del 14 al 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El versículo en Oseas 11:1, además de que no es una profecía, tampoco está dirigida a Jesús, sino al pueblo de Israel. Pero bueno, supongamos que hubiera sido el verdadero cumplimiento de una profecía relacionada con el nacimiento del Mesías. Peor todavía, porque entonces la matanza de niños fue solamente para que se cumpliese una profecía dictada por Dios, según dijo Mateo. Por lo tanto, Dios ya tenía planeado en el futuro asesinar a un grupo de inocentes niños solo para demostrar que sus profecías se cumplen. ¿Esto es acaso digno de un ser amoroso y bueno? Bien pudo Dios evitar la muerte de esos niños, o no tiene el poder para evitarlo, o simplemente no quiso. Los caminos de Dios son misteriosos y no podemos entenderlos. No, Borrego, no son misteriosos. Dios siempre ha tenido un placer muy insano con el sufrimiento y asesinatos de niños inocentes. Eso es fácil de entender. Además, los creyentes suelen culpar a Herodes de este aberrante crimen. Pero eso no es posible. Herodes obró según el plan predeterminado de Dios. Existe también una historia en el Antiguo Testamento sobre una matanza de niños hebreos, solo que esta sucede en Egipto y en la época en que nace Moisés. En la Biblia, al inicio del libro del Éxodo, se explica cómo los hebreos se multiplicaron en Egipto y el faraón, con miedo de que sus esclavos se levantasen en su contra, ordenó que todos los varones sean asesinados al momento de nacer. Y ese será tema de un próximo video. La cuestión es que esa tragedia fue copiada por Mateo. Y esto no termina aquí. Este cuento ya se había contado mucho antes, pero esto surge de la leyenda hindú del asesinato de inocentes niños que sucedió cuando nació el dios Krishna, otro nacimiento divino que provoca una matanza de bebés inocentes. Resumidamente, cuando nació Krishna, el sabio volador Narada Muni habló con el malvado rey Kamsa de Mathura y le dijo que este bebé estaba destinado a matarle,
El padre de Krishna lo esconde y entonces, como el rey no sabía dónde estaba Krishna, mandó matar a todos los niños de la comarca. Un detalle importante es que este nacimiento supuestamente sucedió por allá en el año 3228 a.C. aproximadamente. Una copia de otra copia. Y han de saber que no son las únicas historias similares. Hay otras, pero no son el tema de este video. Pero sigamos con las profecías cumplidas de Mateo. Ahora, ¿de dónde viene la idea de Mateo que el nacimiento de Jesús sucedió en Belén? En el video anterior vimos que en Mateo 2:5, Herodes convoca a sus sacerdotes y escribas y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Después, en Mateo 2:6, dice que de Belén saldrá un guiador que apacentará al pueblo de Israel. Esto lo escribió Mateo porque según él hay una profecía que indica que el Mesías debe nacer en Belén. Veamos cuál es esa supuesta profecía. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Según Mateo, a este Señor de Israel al que se refiere Miqueas es precisamente Jesús. Pero resulta que en Miqueas no se habla del nacimiento de Jesús, sino de un personaje que con la ayuda de Dios sería libertador de Israel, ya que en esos tiempos estaban bajo el dominio de los asirios. Resulta que Jesús nunca liberó a los hebreos de los asirios. Esta es una historia que nada tiene que ver con Jesús. Él leyó que de Belén saldría el que sería el Señor en Israel, e inmediatamente Mateo, muy inteligente, dijo: con esto puedo justificar el nacimiento del nuevo Mesías. ¡Qué inteligente soy! Pero al parecer se le olvidó leer el resto de la historia en Miqueas. Pero bueno, no importa, ningún borrego lee la Biblia completa. ¿Quién se va a dar cuenta del error? Por eso, amigos cristianos que siguen este blasfemo canal, ¿de verdad ustedes creen la historia bíblica de los santos inocentes? ¿Bajo qué argumentos y evidencias lo creen? ¿Acaso solo porque lo dice un evangelio, aunque contradiga incluso a otros escritores bíblicos, y además de que no existan evidencias históricas? Pues me disculpan, mis estimados amigos aleluyos, pero si ustedes creyeron en este cuento, de verdad que cayeron por inocentes. Esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio una vez más. Nos vemos en el futuro. Hasta entonces, bye. Bye.